Esperamos de todo corazón que, que esta noche pueda trasladarles la palabra del Señor. Es un tema un poquito difícil de explicar y al mismo tiempo difícil de entender porque quiero hablar de cosas en las cuales todavía no somos partícipes porque tienen que ver con las circunstancias que están del otro lado del velo. Cuando me refiero a el otro lado del velo, me refiero a nuestras almas, nuestro cuerpo, nuestra vida después de la muerte. Y nuestro cuerpo y nuestra alma, cuando nuestro cuerpo y nuestra alma, si no dan la medida que el Señor ha establecido en la tierra por la oportunidad que nos da Dios, pues también pueda sufrir de la segunda muerte. La Biblia habla que hay una segunda muerte que tiene que ver con ser lanzadas las almas y los cuerpos de las almas al lago de fuego. Y básicamente quiero tratar de trasladarles algunos pasajes o algunas cosas que a través del tiempo hemos oído y que muchas veces nosotros no entendemos muy bien y a lo mejor al no entenderlas muy bien no las dimensionamos y no preparamos nuestra vida para nuestra meta final, que es la muerte de este cuerpo físico. Y entonces en medio del va y viene de la vida no nos damos cuenta que todos moriremos, hemos estado hablando de eso, y que realmente lo que nos debe de importar a todos, más que qué hacemos en la vida, aunque eso es lo que va a dar la razón de lo que viviremos después de la vida física, porque realmente el hombre tiene una vida física, pero también, aunque tiene una vida física que hace que muera físicamente, pues el hombre de cierta forma es eterno, porque pues tiene un alma y un cuerpo que aunque sea castigado va a vivir eternamente también. Entonces hay una eternidad en el hombre. Cuando dice que Dios es Dios de vivos y de muertos, está hablando realmente que Dios es de vivos, en el sentido que hay vivos físicamente y que también hay vivos espiritualmente, y en el sentido que también hay muertos físicamente, pero que también hay muertos espiritualmente y hay muertos por el castigo eterno, que a veces es muy difícil proyectar que haya un castigo eterno porque hemos entendido que Dios es amor, que Dios es bueno, que es lento para la ira y que es grande en misericordia. Pero también no hemos logrado entender que Dios es amor, pero que también es fuego consumidor. Pero ¿cuándo es Dios fuego consumidor? No es un fuego consumidor para toda la humanidad, porque la humanidad si no conoce y no entiende y no recibe el plan de Dios para su salvación, pues solamente va a vivir eternamente como muerto en su segunda muerte en las cosas que están determinadas para la humanidad. Pero cuando la Biblia habla que Dios es fuego consumidor, se refiere a que Dios consume a los suyos si no viven el plan, aquellos que conociendo el plan de Dios no lo viven. En el caso, por ejemplo, de Israel, que muchos de ellos, aunque tenían la vida y tenían al sumo sacerdote y tenían a los profetas, muchos de ellos no entendieron y entonces fueron consumidos por Dios. Incluso encontramos en el Pentateuco, en el tiempo de Moisés, que hubo seres que fueron lanzados vivos, con cuerpo y alma viva, al Seol o al infierno. La Biblia usa términos que hay que explicar y que hay que dejarlos bien claros. La Biblia usa términos como el Hades, como el Seol, como el infierno, como la Gehenna. Y cuando encontramos diferentes nombres, pareciera como que son diferentes lugares. Pero básicamente el infierno, el Seol, el Hades, la Gehenna, son los lugares a donde van los muertos. De una forma u otra van los muertos en Dios o con Dios si no aceptan el plan. Y también van los muertos en espera para ser juzgados, también si no logran
aceptar la salvación que Dios tiene para el mundo. Aparte de eso está el abismo o las prisiones de oscuridad, que también habla Pedro y habla Judas, pero no Judas el que negó al Señor, sino Judas el hermano de Jacobo o de Santiago. Bueno, ahorita vamos a ver el pasaje, que básicamente está hablando de un lugar a donde van los ángeles que no guardaron su dignidad y que fueron lanzados a prisiones de oscuridad. Y entonces tenemos que explicar todos esos términos. Y otra cosa es el lago de fuego. Muchos ponen el lago de fuego como el infierno, pero cuando leemos la Biblia del Antiguo Testamento al último pasaje del Nuevo Testamento que tiene que ver con Apocalipsis, encontramos que el infierno es lo mismo que el Seol, que la Gehenna y que el Hades, que es el lugar a donde van los muertos. Y que el lago de fuego es un lugar a donde van los que van a sufrir la segunda muerte, después de volver a la vida, o de resucitar, o de volver a la vida, y que llegan al juicio del trono blanco que habla Apocalipsis, que es el juicio del Padre o el juicio de Dios a toda la humanidad, y los que no se encuentran inscritos en el libro de la vida, pues serán lanzados al lago de fuego, que es la segunda muerte. O sea, la muerte física es una, y esa muerte física va a depender mucho de que la persona que haya conocido a Cristo tenga muerte espiritual y al mismo tiempo sufra muerte física, cuál va a ser su condición o en dónde va a estar después de la vida en este tiempo. Y al estar después de la vida en este tiempo, va a estar en espera para el último juicio a la humanidad, cuando tomen otra vez cuerpo y sean lanzados en el lago de fuego. Entonces el lago de fuego es algo diferente. Y también, repito, las prisiones de oscuridad, como que son lugares determinados para los ángeles o para otros seres angélicos o celestiales que no guardaron su dignidad por la revelación que le dieron a Pedro y que le dieron a Judas. Entonces yo quiero referirme un poco a la escritura en Lucas capítulo 16 y versículos 19 del 1 en adelante, donde el Señor narra la situación tan tremenda del rico y Lázaro. Muchos dicen que este pasaje es una parábola, pero yo digo que más que una parábola es el lugar determinado, explicado por Cristo, de cuál va a ser la condición del que tiene conocimiento después de que muera, ya sea en Cristo o ya sea en el conocimiento de Dios o ya sea en el conocimiento de la palabra o ya sea en el conocimiento de la ley. Entonces es un pasaje contundente. La parábola habla de cosas conocidas para explicar cosas desconocidas. Pero aquí en la cita que Lucas narra en el capítulo 16, versículos del 19 en adelante, habla de cosas conocidas para explicar lo conocido y habla al menos de un personaje conocido que es Lázaro. Yo me atrevo a decir, aunque me puedo equivocar en esto, que cuando habla aquí en Lucas 16, 19 está hablando de Lázaro, que era uno de los amigos del Señor, que era el que oía al Señor, Lázaro el que volvió a la vida o el que resucitó después de muerto, y el Lázaro que dice la Biblia que cuando murió Jesús lloró, porque era alguien muy, muy apegado al Señor. Y Lázaro pues vivió una vida en el conocimiento de Dios, aunque tuvo sus conflictos, sus dificultades en la tierra. Entonces dice acá, no sé si, bueno, lo vamos a poder, ese perro siempre nos molesta. Pero en fin, vamos a leer. Sí, ahí Lucas 16 del 19 en adelante. Dice, cierto hombre era rico, se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquetes con esplendidez. Y cierto pobre y amado Lázaro estaba echado a la puerta lleno de llagas, y deseaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico. Aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, en otras versiones dice en el Seol, o en otros dice la Gehenna,
En el Hades, estando en tormentos, alzó sus ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Y Abraham dijo: Hijo, acuérdate que durante tu vida recibiste tus bienes, y de igual manera Lázaro males, pero ahora él es consolado aquí y tú eres atormentado. Además de todo esto, un gran abismo existe entre nosotros y vosotros, y no pueden ir ni de allá, no pueden ni de allá, pueden cruzar para acá. Y le dijo entonces: te ruego, Padre, que envíes a la casa de mi padre, puesto que tengo 5 hermanos, de manera que les adviertas a ellos, para que no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo: tienen a Moisés y a los profetas, que les escuchen a ellos. Entonces él dijo: no, Padre Abraham, más bien si alguno va de entre los muertos se arrepentirán. Pero Abraham les dijo: si no escuchan a Moisés y los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. Pues es un pasaje bastante delicado, bastante serio, que narra de 2 extremos del ser humano. El extremo del ser humano, y antes de entrar de lleno al extremo del ser humano, me llama la atención que Lázaro le dice a Abraham: Padre Abraham. Y el rico le dice a Abraham: Padre Abraham. Y Abraham le dice al rico: hijo. O sea, como que estaba entre el grupo de los salvos, pero él vivió un extremo en la vida donde no aprovechó el tiempo de su salvación, donde no comprendió la ley de Moisés y los profetas que hablaban de la venida del Mesías, que salvaría a los hombres del tormento, primero del Seol, del Hades, del infierno o de la Gehenna. Y habla literalmente de fuego. Creo yo que es un fuego terrible que está, para mí, en las partes más bajas de la tierra, porque el Señor habla de la señal que dice: como estuvo Jonás en las partes más bajas de la tierra, también estará el Hijo del Hombre en las partes más bajas de la tierra, dando a entender que el lugar a donde fue el Señor después de muerto, pues estaba en las partes más bajas de la tierra. Eso nos da a entender bíblicamente que definitivamente el lugar de los muertos en Cristo o sin Cristo está en las partes más bajas de la tierra, que aquí se nombra como el seno de Abraham. Es un lugar de descanso para los muertos en Cristo, y es un lugar de tormento para los que en Cristo o en el tiempo de la ley no escucharon la profecía que les avisaría sobre la salvación tan grande que Jesús haría por todos aquellos que creyeran. Claro, el seno de Abraham es el lugar a donde van los muertos para dormir, para descansar, que está en el Seol. Pero el mismo Seol también tiene otro lugar, que es el infierno que le llamamos, o es el Hades, o es el Seol, en donde también van aquellos que mueren sin conocer a Cristo y van a ese lugar, o los que mueren conociendo a Cristo, pero no cumplieron con lo establecido, o no vivieron, o no recibieron la revelación completa, o no quisieron vivir el mensaje que le revelaron a Moisés, y sobre todas las cosas el mensaje que le revelaron a los profetas. Claro, los que profundizan en la teología y en las traducciones dicen que se refería solamente a Israel. Pero yo creo que no se refiere solamente a Israel, sino que se refiere a la iglesia, porque está hablando del seno de Abraham. Y cuando hablamos de Abraham, pues yo creo que todos sabemos, hemos entendido a través del tiempo que hemos estado escuchando la palabra, que Abraham, él tuvo 2 naciones grandes, dice: la arena del mar y las estrellas de los cielos.
dice que te haré padre de 2 naciones grandes, la arena del mar y las estrellas de los cielos. Esa fue la promesa que le dieron a Abraham, que Abraham en vida no vio, pero que está viendo ahora y que se manifestó después de que Abraham salió de la tierra. Y lógicamente entendemos que cuando habla de la arena del mar se refiere al pueblo de Israel, nacional, la nación de Israel, y cuando habla de las estrellas de los cielos, pues se refiere a la iglesia. O sea, por eso dice, de los 2 pueblos hizo uno, del pueblo de Israel y del pueblo gentil. Él es padre de los 2 grupos como padre de la fe. Por eso le llaman el padre Abraham, porque él es el padre de la fe. Y antes de iniciar el tema, preguntaban por qué Cristo es el autor y consumador de la fe. Pues Cristo es el autor de la fe cuando decidió venir a la tierra, estando en los cielos, decidió venir a la tierra. Ahí fue el autor de una salvación tan grande, en el sentido que se manifestó la fe al decidir venir. Pero antes que viniese Cristo, para que se manifestara que Él es el autor de la fe, Abraham vivió por fe. Y una de las cosas que entendemos cuando Abraham vivió por fe fue que cuando le pidieron a su hijo Isaac, pues él por fe creyó e iba a entregar a su hijo, o entregó a su hijo, pero usted sabe la historia de la Biblia, que Dios no se lo permitió, solo lo estaba probando. Y en ese momento Abraham, al creer por la fe, sin ver, sin entender algunas cosas, pero la fe lo hizo vivir en lo que Dios le decía. Entonces ahí se constituyó en padre de la fe, y cuando se constituyó en padre de la fe, entonces él tuvo muchos hijos en la fe. Los hijos de Abraham en la fe son los hijos que aquí en la tierra creen por la fe, y esos hijos que aquí en la tierra creen por la fe son los hijos de Dios que aquí se manifiestan, porque como hijos de Dios creyeron en el autor de la fe, que es Cristo Jesús, y entonces se constituyen en la tierra como hijos de Abraham, pero lógicamente los que viven por fe y son de fe son hijos de Dios, tienen un padre que se llama Dios. Y Cristo fue el consumador de la fe cuando, muriendo en el Calvario, fue al Hades también y fue consumido, porque yo creo, cuando Jesús fue a las partes más bajas de la tierra, pues no solamente fue su alma, sino que también fue su cuerpo. Él no estaba en la tumba esos 3 días de muerto, el Señor fue llevado al mismo Seol. Vamos a leerlo antes de, no vaya a perder Lucas, pero quiero que lo leamos en Hechos, por favor, para que quede confirmado con la palabra, porque es importante. Y es muy interesante que el Señor se lo reveló a Pedro en Hechos, cuando le habla al pueblo de Israel sobre la promesa de la venida del Mesías y la salvación tan grande que el Mesías ofrecería para todo el que creyera por fe. Entonces nos encontramos en Hechos capítulo 2 y versículo 32. Voy a leer solamente ese pasaje para que quede la escritura como la base establecida más segura. Dice, hablando de David, pero también hablando de la descendencia de David, que es Jesús: a este Jesús lo resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis hoy. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pero antes del 32 dice en el 29, hablando en el 28, 27, 26, siempre de David, dice: hermanos, os puedo decir confiadamente, en el 29 estoy leyendo ahora, que nuestro padre David murió y fue sepultado en su sepulcro que está entre nosotros hasta el día de hoy. Siendo pues profeta y sabiendo que Dios le había jurado con juramento que se sentaría sobre su trono uno de su descendencia, hablando que Cristo se sentará en el trono de David en el milenio. Y viéndolo de antemano, habló de la resurrección de Cristo, que no fue arrebatado,
que no fue abandonado, disculpe, que no fue abandonado en el Hades, ni su cuerpo vio corrupción, dando a entender que el Señor cuando murió fue llevado al Hades, al mismo lugar a donde fue el rico. Y claro, vamos a decirlo de esta forma, el Señor fue al lugar a donde fue el rico, que tenía conocimiento de la ley, que tenía conocimiento de los profetas, pero que no quería vivir el evangelio, o no quería vivir la ley, o no quería vivir la profecía del que vendría como era, sino que creyó que su vida de abundancia era suficiente, y no entendió que en esa vida de abundancia perdió de vista que había una vida después de la muerte. Entonces el Señor fue al lugar a donde estuvo el rico, pero también fue al lugar a donde están los muertos que no tienen conocimiento de la ley, que no tienen conocimiento de los profetas, o que teniendo conocimiento nunca aceptaron o nunca aceptarán a Cristo como su Redentor. Porque cuando hablamos de redención en Cristo, esta es la redención, que nosotros no seremos parte del Seol a donde fue el rico, ni seremos parte del Seol a donde van los muertos, que no tienen conocimiento de Cristo y no aceptan a Cristo, sino que iremos a un lugar que le llama aquí el Señor el seno de Abraham, que básicamente es el seno de Cristo. Y en ese seno de Abraham, o en ese seno de Cristo, me llama la atención por qué le pone el seno de Abraham. Porque hubo muertos antes de Cristo que creyeron en la promesa del que vendría y vivieron la ley creyendo que vendría un Mesías a sacarlos del Seol. Y antes que viniese el Mesías, Dios estableció un seno donde estaba el Padre de la fe, porque yo me imagino que si habla que Abraham estaba ahí, me imagino que el alma y el cuerpo de Abraham tiene su seno en el paraíso de Dios, que también creo que está debajo de la tierra. Aquí voy a especular un poco, porque no tengo una base bíblica, pero por lógica vamos a decirlo. ¿Qué se hizo el paraíso de Adán? A donde Dios llevó a Adán. ¿Qué se hizo ese paraíso? No creo que se lo haya llevado Dios a los cielos, porque ese paraíso fue plantado en la tierra. Y cuando cambió la ley y cuando se inició el proceso de salvación, eso lo digo yo, no tengo pie de imprenta y no podemos decir que es la pura verdad, pero lo estoy diciendo por conclusión o por lógica. Ese paraíso es el mismo lugar donde ahora está el seno de Abraham, que no tiene cielos, pero que tiene parte importante de lo que había en ese paraíso, y que para mí, como yo lo entiendo, aunque lo que entienda yo no es tan importante como lo que dice la Biblia, lo importante es no que fuera el paraíso de Adán, lo importante es que hay un paraíso que se llama seno de Abraham, a donde van los muertos que creyeron antes que viniese el Mesías, y a donde van los muertos que vivieron la vida en Cristo Jesús como era, y que van a ese seno de Abraham, su alma y su cuerpo, a descansar, a dormir, en lo que se manifiesta la resurrección, porque los que están en el seno de Abraham ahora son los que van a resucitar de entre los muertos. Los que no están en el seno de Abraham, pero que están en el mismo Seol, a donde fue el rico, pues algunos de ellos, en este caso habla del rico como hijo de Abraham, a lo mejor era creyente, y a lo mejor fue ese lugar de tormento para que ahí sus pecados fueran purgados, o para que ahí por medio del sufrimiento de las llamas, que a saber cómo será eso, porque pues el único que dice que fue a los infiernos es Cristo, y que también Pablo estuvo en las partes más bajas de la tierra, o vivió esa experiencia, y también estuvo en el tercer cielo. Eso tuvo la experiencia Pablo de eso. Pues yo no quiero ir a probar el Seol, quiero ir a probar el seno de Abraham, ¿verdad? Por eso espero hasta que el Señor me lleve a su presencia, que creo yo con toda mi alma que es ese lugar que está establecido por Dios en espera. Pero también dice en Efesios que cuando el Señor fue a las partes más bajas de la tierra, fue y le predicó a los espíritus que estaban encarcelados, dice, o a las almas que estaban encarceladas, para decirles que ya el Mesías había muerto
y que había ido al Seol o a los infiernos para decirles ya su Redentor se manifestó, yo voy a resucitar y ustedes detrás de mí. Entonces ahí se manifiesta esa predicación del Señor, porque repito, la promesa de los profetas era la venida del Mesías para salvación a todo aquel que en él creyese. Bueno, ahora, ¿quién determinó el lugar de tormento? El problema, hermano, que existe es que dicen, ¿cómo es posible que Dios mande a alguien al infierno? Por eso es que muchos no creen en el infierno. Dicen que Dios no es malo para mandar a nadie al infierno. Pero creo que Dios no manda a nadie al infierno. Dios sí va a mandar al lago de fuego para la segunda muerte, los que no se encuentren inscritos en el libro de la vida. Pero no los manda al infierno ahora a los que no creen, porque Dios les mandó al Mesías para salvación y vida eterna, les mandó a los profetas, les mandó a los que tienen la palabra profética más segura para enseñarla, para que uno opte por ir a un lugar de descanso y no opte por ir a un lugar de tormento. Entonces, esa no es decisión de Dios, sino que es decisión de cada persona que simple y sencillamente decide no vivir la palabra, o personas que simple y sencillamente no deciden vivir o hacer o creer en el Cristo Redentor, que fue al Seol mismo para pagar por los pecados de todos los pecadores que venimos de Adán. Una consecuencia del pecado de Adán, que no es Dios quien nos manda, sino es las personas que deciden no aceptar a Cristo o que deciden no vivir lo que Cristo quiere, para que entonces sean ellos estén decidiendo saber a dónde van a ir después de muertos. Esa es decisión tuya. Tú decides, yo decido qué es lo que vamos a hacer en esta vida para saber a dónde iremos cuando el Señor venga. Creo, por lo que dice la Biblia, porque en Apocalipsis, por ejemplo, vamos a Apocalipsis ahora, un pasaje muy contundente que habla del tiempo final. En Apocalipsis 20:11, amén, Apocalipsis 20:11, dice, vi un gran trono blanco y el que estaba sentado sobre él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar fue hallado para ellos. Vi también a los muertos grandes y pequeños que estaban de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados en base a las cosas escritas en los libros, de acuerdo a sus obras. El mar entregó a los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, la del lago de fuego, y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Bueno, entonces, hay dos juicios. El juicio en donde todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, y en ese tribunal de Cristo vamos a recibir el castigo o vamos a recibir las cosas que hicimos según lo que vivimos en nuestro cuerpo. Este cuerpo es muy importante. Ya voy a explicar eso más adelante. Pero estos que están aquí hasta el final en el juicio del trono blanco, dice que Dios buscó de estos si habían personas que estaban inscritos en el libro de la vida. Y también habían otros libros, porque cada ser humano que nace en esta tierra, Dios establece libros. Los libros que tienen que ver con la conducta de las naciones y que tiene que ver con la conducta de Israel como nación que Dios escogió y que tiene que ver con la conducta de la iglesia que conoció a Cristo y que ahora su demanda es que en este cuerpo vivan el evangelio que fue establecido por Dios para salvación. Entonces, en ese juicio está todavía el libro de la vida.
¿Quiénes están en este libro de la vida? Los que estuvieron ante el tribunal de Cristo, pero que no dieron la estatura, porque no cumplieron con su cuerpo lo que tenían que hacer y lógicamente con su alma, y entonces fueron lanzados al Seol. Pero al ser lanzados al Seol, en el juicio se determina si después del tiempo de pago en el Seol se encuentran en el libro de la vida. Y esos que se encuentren en el libro de la vida en el juicio final van a ser llevados a la eternidad, a otro nivel diferente, a la iglesia que dio la medida y que fue encontrado fiel en el tribunal de Cristo y que está en el seno de Abraham en espera de la resurrección. Es bien complicado, pero yo creo que me estoy dando a entender. Si no, con las preguntas usted me puede bombardear y yo le puedo explicar. Porque es lógico, los que no fueron hallados en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. Y esos que no fueron hallados es porque pudieran haber sido hallados, pero en el tribunal de Cristo fueron descalificados por sus obras, o en el tribunal de Cristo los mandaron a ese lugar otra vez, en espera en el Seol, para purgar por sus pecados, para ver si hay una oportunidad para que en el juicio del trono blanco no sean lanzados a la segunda muerte, sino que de ahí pasen a la vida eterna. Porque el problema no es solamente la primera muerte, el problema es la segunda muerte. Porque en la primera muerte te vas, si eres creyente y has vivido el evangelio, pero no has hecho las cosas según el evangelio, te vas al Seol, a donde se fue el rico, a purgar o a pagar por sus faltas. Por eso dice en las cartas de Pablo que algunos que edificaron con heno, madera o hojarasca van a ser salvos, aunque por fuego, dice. Porque van al Seol en espera y ahí van a purgar. Y por el fuego, al final en el trono blanco van a ser encontrados en el libro de la vida y pasan a una gloria diferente a la que va la iglesia resucitada. Porque la iglesia resucitada va a la Nueva Jerusalén como galardón. Los que son de Cristo, los que están en Cristo, los que siguieron a Cristo. Pero los que no, entonces no tendrán acceso a la Nueva Jerusalén, pero en el Seol purgaron. Pasaron una segunda oportunidad y tuvieron la bendición de que fueron encontrados en el libro de la vida y no los lanzan a la segunda muerte. Pero eso no te garantiza nada. La única garantía que tenemos es en vida. Lo que hacemos con el cuerpo o fuera del cuerpo. Amén. Complicado, pero sí me doy a entender. Espero que sí. Hasta yo me confundo. No me confundo. Yo lo tengo muy claro. Porque últimamente he estado pensando muchas cosas que suceden en la vida del creyente. Porque, vamos a decirlo de esta forma, ¿dónde quieres ser perfeccionado o purgado? Hablan de un purgatorio, pero no me gusta usar la palabra purgatorio, sino purgado en el sentido que con tu vida, con tu cuerpo, tú pagas. ¿Dónde quieres pagar? ¿En esta vida? ¿O dónde quieres ser perfeccionado? ¿En esta vida? ¿O quieres pagar en el Seol por no haber vivido lo que el Señor pidió? Fuera del seno de Abraham y en el conflicto de no ser hallado en el libro de la vida. ¿Me capta? Bueno, entonces, en Lucas encontramos dos extremos, pero no que porque hayan dos extremos es lo más normal en la vida de un creyente. Está el extremo de alguien que conoció la ley, que conoció a los profetas y que oyeron a los profetas, pero que no vivieron el evangelio como tal. No murieron a su viejo hombre, a su vieja naturaleza, sino que como el rico se dedicaban a comer, a beber en fiestas. Ese es el extremo mayor. Pero hay gente que a lo mejor no es rica, que no tiene para beber todos los días y tener todos los días banquetes, pero vive su vida en fiesta. O sea, pensando en los placeres de la vida, de la tierra,
más que en los placeres y las bendiciones que Dios ofrece para la iglesia. Entonces, ellos, si no tienen la conciencia que van a ir un día a un lugar después de muertos, y que ojalá que sea el seno de Abraham y no sea el lugar de tormento donde fue el rico, ni mucho menos sea a un lugar de tormento donde no está el rico, porque para mí en el Seol hay lugares intermedios, y cuando digo intermedios son lugares en donde la gente o las almas o los seres que pasaron por la tierra con el mensaje del evangelio o escuchando el mensaje del evangelio y no creyeron, a ese lugar van a ir y van a ver diferentes compartimientos en el Seol. Uno de los compartimientos o uno de los lugares es el seno de Abraham. Pero hay otros lugares del Seol donde ven de cerca a Abraham y a Lázaro, solo que los separa una gran cima. Y cuando habla de cima en la escritura, no se refiere a cima en el sentido de altura, sino que se refiere a cima en el sentido de abismo. Y ahí vamos a leer ahorita en Judas y en Pedro. En ese abismo hay prisiones de oscuridad que en algunas versiones le llaman el tártaro. Y el tártaro es como una prisión de oscuridad a donde fueron lanzados los ángeles que no guardaron su dignidad. Pero el rico estaba en un lugar de tormento, pero tenía acceso a Abraham. Podía hablar con Abraham, podía ver a Lázaro. Ese es un lugar específico a donde van algunos en espera para ver qué les pasa. Todavía le pidió misericordia a Abraham que llegara Lázaro a mojarle su boca, porque estaba en tormento. ¿Cómo será ese fuego y cómo será? Porque hay personas que van al Seol solo con su alma. Ese es un castigo. Pero hay personas que van al Seol con su alma y con su cuerpo, como los de Coré, que se fueron en contra de Moisés y se abrió la tierra, dice, y se fueron vivos al Seol. Eso ya están condenados porque de una vez los llevaron con cuerpo. Pero lógicamente los que van en espera son almas que tuvieron conocimiento, o a lo mejor son almas sin conocimiento, que están en un lugar diferente donde no tienen acceso para ver lo que está del otro lado de la cima, como le pasó al rico. Porque el rico era creyente por lo que se ve. Porque Abraham le dice hijo. Y Cristo hace una gran diferencia también en los evangelios. Porque dice, ustedes me llaman Señor, Señor, no hacen lo que yo les digo. Y ustedes dicen que son hijos de Abraham, pero ustedes no son hijos de Abraham, porque si fueran hijos de Abraham, hicieran las obras de Abraham, ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo, les dice. Cuando Cristo les dice hijos de vuestro padre, el diablo, eso no son como el rico, porque eso ya están destinados para otro lugar en el mismo Seol. O sea, Seol, Hades, Gehenna, infierno, es el lugar a donde van los muertos. Pero en ese Seol, vuelvo a repetir, vuelvo a recalcar, hay un lugar donde está el seno de Abraham, el seno de Cristo, el lugar de las almas que sin cuerpo van a dormir en espera de su resurrección. Solamente los que están en el seno de Abraham van a resucitar. Los que no están en el seno de Abraham, sino que están en el lugar de tormento donde está el rico, los llevan ante el tribunal de Cristo. Ahí son encontrados que tienen pecados por no haber vivido el evangelio y se quedan siempre en el Seol en espera de otro juicio. Por eso, que nadie tenga la desdicha de estar ante el tribunal del Padre o del juicio del trono blanco. Que tengamos la dicha de estar en el tribunal de Cristo, pero como personas que fuimos halladas fieles. Por eso dice uno de los salmos, que los impíos no se levantarán, dice, en la congregación de los justos. ¿Y cuál es la congregación de los justos? Es el juicio, o es el tribunal de Cristo. Los impíos no se van a poder levantar ahí, solo los justos, para decirles, ustedes fueron hallados justos, ustedes están en espera de su resurrección, manténganse siempre en el descanso hasta que venga el día que sean levantados, así como yo fui levantado
porque vivieron por la fe, creyeron por la fe, fueron redimidos totalmente, porque yo mismo fui al Seol, o a los infiernos, o al Hades, para pagar. Y yo sí fui con cuerpo, porque tenía que pagar cuerpo y alma lo que ustedes iban a pagar, pero yo lo pagué por ustedes. Pero si ustedes no aceptan el plan redentor de Cristo, pues páguenlo ustedes, pues. Por eso dice, pues no tengamos temor a los que matan el cuerpo. Los hombres hacen en la tierra sus leyes, aunque hay que cumplir las leyes de la tierra, porque son parte del trato para nuestras almas y nuestros cuerpos en la tierra. Pero no teman a los que matan el cuerpo, mejor teman al que puede destruir vuestra alma y vuestro cuerpo en el infierno. Pero dice eso porque aunque en algún momento determinado hay muertos que no se van al Seol con cuerpo, sino que se queda su cuerpo en las tumbas, pero sí se va su alma. Y algunos se fueron con cuerpo. Y al irse con cuerpo están destruyendo sus cuerpos. Y cuando se levanten en el tribunal, en el juicio del trono blanco, van a subir con los cuerpos todos quemados. Y con las almas todas, saber cómo va a ser eso. Pues yo no quiero estar ahí para verlo. Ni en visión, ni de lejos, hermano. Yo quiero estar en el descanso, por eso es que tengo que entender mi vida en esta tierra, el porqué de las circunstancias. Bueno, entonces déjeme, es que hay muchas cosas en mi cabeza. Yo lo tengo muy claro. Yo no tengo temor de decir esto porque estoy seguro que lo que estoy diciendo es verdad. Pero ya le voy a dar el mensaje a donde quiero llevarlo. Entonces, el problema va a ser que cuando estas personas se levanten ante el tribunal de Cristo, van a ser destruidas sus cuerpos y sus almas en el lago de fuego, porque van a sufrir la segunda muerte. Pero habla de cuerpos y almas, no habla de espíritus. Porque el cuerpo va a la tumba, el alma se va al Seol y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Qué va a hacer Dios con esos espíritus? No sabemos. ¿Y qué sucede con los espíritus que sus almas están perdidas en el Seol y no tienen ya esperanza de levantarse o de ser hallados en el libro de la vida, en el tribunal del Padre? Esos espíritus, a ver qué les pasará, porque como Dios es el Padre de los espíritus, Dios los usa como Él quiere, y por eso es que encontramos hoy en día espíritus inmundos. Y esos espíritus inmundos como que vienen, bueno, eso estoy especulando, no me gusta especular, por eso no me gusta mucho ahorita hablar del Antiguo Testamento en algunas cosas, porque se especula mucho y a mí me gusta más ser claro y estar seguro de lo que digo, pero algunos dicen, pero no puedo decir que esté totalmente así, que los espíritus inmundos que están vagando hoy son los que vienen del juicio y tienen alguna realidad porque hubo un juicio en la tierra, que fue el juicio del diluvio, donde fueron ahogados en las aguas. Y entonces ahí, por eso dice el mar entregó a sus muertos, ¿verdad? De eso se debe referir la Biblia cuando habla que el mar entregó a sus muertos, no los que se ahogaron en el mar, sino ese tipo de juicio, porque ese juicio fue el diluvio, el mar que creció en la tierra, y ahí fueron llevados esos muertos, y ahí se quedaron, pero sus espíritus quedaron vagando. Y a saber qué estará pasando con esos espíritus hoy en día. A lo mejor son los espíritus inmundos, sin cuerpo y sin alma, que quizá lo molesta a usted en la noche o a mí en la noche, o los espíritus que usa el diablo para tirarnos dardos, ¿verdad? Pues a saber, pero esto es muy delicado, hermano. Y tenemos que dimensionarlo, porque nosotros agarramos todo a la ligera, vivimos el día, cuando uno trabaja, ¿verdad? Se levanta a las 8 a trabajar, pasa todo el día ocupado, llega a la casa cansado, se ve su película o las noticias, las malas noticias y se queda dormido. Pero uno no piensa que hay una salvación de por medio que hay que seguir viviéndola. Bye. Entonces, volviendo a Lázaro y al rico, les hablaba de dos extremos. Está el extremo de gente que conoce a Cristo, que tiene el evangelio, pero que vive en placeres, es inconsciente que un día va a morir.
Y es inconsciente, tan inconsciente es, que no mira a los pequeñitos, porque después habla ahí el Señor, en mismo Lucas, al terminar el pasaje de Lázaro, dice, tened cuidado con estos pequeñitos que creen en mí. Da a entender Lucas que se refiere al pequeñito Lázaro, que el pequeñito Lázaro es el otro extremo, que con su cuerpo en la tierra purgó sus pecados. Porque me imagino que Lázaro, por todo lo que se lee en los evangelios, era así medio retraído. Como Pedrito, que tuvieron que zarandearlo para que se salvara. Era medio retraído Lázaro. No le entraba de lleno Lázaro a las cosas, y entonces vino sobre él una prueba, una enfermedad en su cuerpo. Y se sentó en la puerta del rico. ¿Por qué? Porque el rico era su hermano, porque el rico era creyente igual que él, y el rico en sus placeres y en su vida loca de la vida, teniendo conocimiento, no se fijó que ese que estaba a la puerta también era un creyente, y no le daba de comer, no lo atendía, no lo ayudaba, lo dejó morirse. Y hasta los perros venían y lamían, lamían, ¿verdad? Sus llagas. Y el rico era tan inconsciente que no le daba de comer, sino le daba migajas. Entonces ese es el otro extremo. ¿Cómo tuvo que pagar Lázaro por su salvación? Pero entonces ahí vemos los dos extremos. Pero en esos dos extremos no todos son ni muy ricos, ni tampoco todos sufren con su cuerpo hasta el nivel que sufrió Lázaro, aunque muchos sí. Porque miren, hermanos, miren, vamos a decirlo de esta forma. ¿Por qué podemos nosotros salvarnos hoy en día? Tenemos espíritu y tenemos alma. Pero de nada nos salvaría nuestro espíritu y nuestra alma a menos que nos diesen cuerpo o que nos dieran cuerpo. Por eso tu cuerpecito y mi cuerpecito, de nuestro cuerpecito depende nuestra salvación. Porque por medio de nuestro cuerpecito nosotros estamos pagando. Entonces muchos de nosotros queremos vivir el evangelio, queremos hacer la voluntad de Dios, queremos ser hacedores de la verdad, pero tenemos deslices, tenemos caídas, tenemos momentos difíciles. Entonces viene uno en su cuerpo y se enferma, o se empobrece, o se hace desgracia su vida, o pasa por muchas pruebas, por muchas dificultades. Y uno le dice al Señor, pero ¿por qué, Señor, no me levantas? ¿Por qué, Señor, no me ayudas? Señor, mira, estoy hecho pedazos. Y el Señor como que no te oye, porque está usando tu cuerpo, porque Dios sabe que un día te vas a morir, y que por lo que hagas con tu cuerpo va a determinar si al morir te llegan a recoger ángeles. Porque a saber quién fue a recoger a Lázaro, porque dice que Lázaro fue solamente enterrado, pero no dice, a Lázaro lo llevaron los ángeles al seno de Abraham, pero al rico, saber quién se lo llevaría al Seol, hermano. Porque me imagino que hay allá los que llevan al Seol a las almas que pecaron y que con su cuerpo no hicieron lo correcto, saber qué demonios se los llevará a ese lugar. Por eso eso es lo que dice los salmos cuando dice Jehová mi pastor, cuando dice aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Para mí el valle de sombra y de muerte ya son esos linderos de la muerte, donde todos transitamos. Porque miren, hermanos, cuando tú y yo partamos a la presencia del Señor, ese paso de la muerte, tienen que ir ángeles custodiándonos, porque a saber qué nos esperaría ahí si no hubiesen ángeles custodiándonos. Porque para eso llegaron los ángeles, para cuidarlo y llevarlo salvo al seno de Abraham. Pero las almas que no dieron la medida, porque con sus cuerpos
no hicieron lo correcto. Entonces esos llegan con los demonios y los llevan, como hacen los policías, o llevan a un preso y lo tiran. Pero en las cárceles de Venezuela o en las cárceles, todas las cárceles son iguales, los guardias se creen dueños de los presos y no saben los guardias también que ellos un día van a estar presos, pero no en la tierra quizás porque se creen muy dignos, pero van a estar presos en el infierno. Y van a venir los guardias y los van a llevar como reos a una cárcel de tormento que se llama Seol, infierno o Hades. ¿Cómo la ve? Bueno, entonces miren, hermanos, ¿por qué se salvó Lázaro? Porque aunque tenía llagas, aunque estaba enfermo, él vivió la palabra y con su cuerpo enfermo nunca dejó de glorificar a Dios y nunca negó su salvación. Porque ¿qué pasa, hermano? Cuando uno tiene problemas, cuando uno tiene conflictos en la vida y se siente uno abandonado por Dios, el diablo nos tienta a negar a Dios y reclamarle a Dios. ¿Por qué no me das? Y uno se da cuenta, por ejemplo, que hay hermanos que pecan, hacen daño, hacen cosas atroces y no les pasa nada. Ahí andan chupando, bebiendo, comiendo, tranquilos, pueden pagar su renta a tiempo, no tienen que trabajar mucho porque tienen dinero y son creyentes. Y no miran a los Lázaros con hambre, con necesidad, no tienen misericordia de ayudarlos, sino que en lugar de ayudarlos, los hacen tropezar, los humillan, los desprecian, los miran como poca cosa, así como miraba el rico a Lázaro, mas no sabían que ese hombre con llagas, con su cuerpo, purgó sus faltas y el día que muriese lo esperaba los ángeles para llevarlo al seno de Abraham. Aquí en la tierra vivimos 70, 80, 90, algunos llegan a 100, pero 100 años comparados con una eternidad, hermano, no es nada. Bueno. Entonces dicen algunos que son ateos, que son impíos o que son pecadores. Por eso yo no me hago cristiano porque no quiero sufrir. Pero se equivocan. Mire usted cómo terminan las Miss Universos, cómo terminan los artistas guapos que en las revistas People, dice la revista de las caras más famosas, se miran guapísimos, hermosos, peor con maquillaje. Pero cuando llegan a su final, todos descascarados, todos viejos. Por eso las enfermedades, el cáncer, todas las enfermedades que degradan el cuerpo hasta el punto que el hombre cuando muere viejo se mira monstruoso, se mira feo, calaverudo, manchado, enfermo. ¿Por qué? Porque no entienden que de una forma u otras todos pasaremos por el mismo proceso con este cuerpo que nos dieron, porque este es el cuerpo de nuestra humillación. Es al que Cristo le llama, o Pablo le llama en Romanos, el cuerpo de bajeza o el cuerpo de nuestra humillación. Entonces no es lo mismo que tu cuerpo se degrade, que su cuerpo se destruya, que tu cuerpo se enferme. No es lo mismo que pases hambres y necesidades, no es lo mismo que Dios te castigue y te haga pasar por un montón de conflictos con este cuerpo, pero sin negar la fe, sin negar el evangelio, viviendo las cosas como son. Y al final te vas a desgastar igual, te vas a hacer pedazos igual, te vas a poner peor que una pasa, todo chupado, que todos están gordos y se miran muy sanos y la mayoría cuando se muere termina flacos, acabados. Qué terrible es ver cómo la enfermedad hace pedazos nuestros cuerpos, hermano. Pero no es lo mismo tener esos cuerpos, porque déjeme decirle, por medio de este cuerpo es que podemos vencer el pecado. ¿En qué sentido? Que si nosotros pecamos, viene Dios y permite que seamos castigados
y toca el cuerpo, y al tocar el cuerpo, toca nuestra alma. Y procesa el alma. Y le hace al alma sufrir. ¿Cuántos de ustedes han llorado por sus pecados? ¿Cuántos de ustedes se han puesto con ira, con cólera? ¿Y cuántos de ustedes han visto las circunstancias que les pasan y ustedes dicen, pero ¿por qué a mí? Pero uno no entiende que es necesario pasar por todo eso porque Dios permitió que tuviésemos un cuerpo para que este cuerpo nos sirviera, para que hiciéramos las obras correctas. Por eso dice, he aquí yo vengo pronto y me galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuese su obra. Pero también habla en otras partes en las cartas de Pablo, para recompensar según lo que hiciste en el cuerpo. Para muestra un botón. ¿Cuánta gente hubiese podido venir ahora a la reunión aquí? Y no vino. Porque su cuerpecito estaba cansado, porque su cuerpecito no se sentía bien o porque simple y sencillamente no se le dio la gana. Y está acostadito viendo su televisión, perdiendo el tiempo, usando su cuerpo para cosas vanas. ¿Qué le costaba levantarse y venir a ser parte de esta reunión? Pero la gente no tiene conciencia de eso, porque creen que lo que hagan en el cuerpo no va a contar y no saben que todo lo que vivamos en el cuerpo es lo que nos va a contar. Por eso nos mandan a reunirnos. Por eso no es tan premiado el que tú veas en video o veas en vivo en tu casa un programa o una prédica, sino hay que usar el cuerpo. Para eso nos dieron cuerpo. Para venir, para participar, para que el cuerpo sufra, para que el cuerpo pase momentos difíciles. ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos dio cuerpo? Nos dio cuerpo para salvarnos. ¿Y por qué le dio Dios cuerpo a la palabra? Para que la palabra, hecha cuerpo, no pecara en nada. Y así, por medio del cuerpo de Jesús, porque dice en Hebreos, les convenía a muchos que Cristo fuese perfeccionado con muchos sufrimientos para llevar a muchos hijos a la gloria. O sea, Cristo fue perfeccionado en el sufrimiento. Nosotros no podemos ser perfeccionados para salvación si no tenemos cuerpo. Pero también podemos ser condenados en el lago de fuego, que es la segunda muerte, porque tenemos cuerpo. Malaya, nunca hubiésemos tenido cuerpo, nunca hubiésemos venido a la tierra, porque ese es el destino del hombre. Mire, ¿cuál es el destino de la humanidad? Que no quiere saber nada del evangelio y que niega la fe y que se va tras filosofía, se va tras enseñanzas de hombres y se va tras situaciones en donde nada tiene que ver la Biblia, y algunos ni creen en la Biblia y muchos creen que la Biblia tiene un error, la Biblia está equivocada, pero no saben que la Biblia es la profecía que ya se cumplió, la profecía que se habló antes que viniese el Mesías y que por medio de la Biblia Dios nos habla. Pero muchos ya no creen en la Biblia. Y muchos se creen que cuando yo me muera, simple y sencillamente voy a desaparecer porque yo soy átomo. Vengo del átomo. Tu cuerpo viene del átomo. Tu carne, el pellejo. Pero tu alma y tu espíritu no. Y lo que quiere Dios es que tu cuerpo ya no sea átomo. Ya no venga de lo material, sino que tu cuerpo resucite junto con tu alma y con tu espíritu y se haga un cuerpo espiritual, porque la victoria de este cuerpo que tenemos, esta carne que tenemos, es que un día la van a espiritualizar y no tendrá que ver nada con lo material. Por eso, vivamos el evangelio usando nuestro cuerpo, porque cuando a ti te humillan en cuerpo. Cuando sale tu carota ahí, perdón la palabra que uso, carota, porque a algunos nos gusta salir la carota en las redes sociales, se burlan de tu cuerpo. Ay, cómo está de flaca, ay, cómo está de gorda, ay, qué feo se ve, ay, qué viejo se ve, ay, cómo tiene de canas, cómo se acabó.
Y uno se ofende, ¿verdad? Porque, ay, ¿qué está diciendo de mí? Y uno incluso, hermano, ahora con el Photoshop que le llaman, con el teléfono, uno hace caras bonitas, ¿verdad? Y aparece lindísimo en el teléfono. Se miran unas fotos, hermano, preciosas. Pero no los miren en persona y ese es el que estabas en la foto. ¿Por qué hacen eso los hombres? ¿Por qué quieren demostrar algo que no son? Porque no quieren ser humillados por la degradación de su cuerpo. Por eso dejemos que el cuerpo pase su proceso, que nos humille y que nos trate el alma, porque de eso va a depender nuestra salvación. Ahora vienes tú con dolor aquí, con dolor allá, pero aquí estás usando tu cuerpo. Y cuando levantas las manos, a lo mejor no las puedes levantar hasta arriba, pero tu cuerpo te está sirviendo para honrar a Dios, aunque tu cuerpo esté enfermo. Bendito Dios por este cuerpo. Pero dejémoslo que pase el proceso, no lo maquillemos. Por eso es un gran error. Mire, hermano, el hombre es tan insensato que hay muertos en la caja cuando los exhiben, que se miran más bonitos muertos, su cadáver, que antes de morirse. Cuando se murió, hecho pedazos la cara y todo, pero cuando van a la, ¿cómo le llaman? Al lugar donde los arreglan, a la funeraria los maquillan y se ven lindos. Claro, si usted ve puro plástico, ¿verdad? Pero arreglan. Y si murió amargado, le hacen una sonrisa. Los hombres no respetan ni siquiera que ya ese cuerpo es un cadáver. Y que si ese cuerpo no fue usado para salvación, ese cuerpo se va a levantar ante el tribunal de Dios en el juicio del trono blanco, hecho pedazos monstruosos. ¿Se imagina cómo va a ser ese tribunal, hermano? ¿Ha visto usted una canción de John Travolta cuando hablaba que salieron simios bailando? Un simio, digo, ¿cómo le llaman? Los zombies, con los ojos colgando y así caminando y con los cachetes caídos. Esa es una manera de ver cómo se van a levantar los cuerpos en el tribunal del Padre, en el juicio del trono blanco. Eso va a ser monstruoso, hermano. Y todavía después de eso, todos así monstruosos en el tribunal, les van a decir, mire, ustedes no fueron encontrados en el libro de la vida, al lago de fuego, por toda la eternidad. Ahí sí los manda el Padre, porque no fueron hallados en el libro de la vida y porque vino el Padre y leyó los récords. ¿Cuántos mataste? ¿Cuántas cosas hiciste? ¿Cuántas mujeres tuviste? Y toda la lista va ahí. Todo está ahí, hermano. Todo lo escriben. Por eso es necesario que nosotros en vida aprovechemos ser tratados para que cuando ya estemos delante del Señor, llevemos pagados nuestros delitos y pecados. Porque no es lo mismo pagar pecados y delitos después de Cristo que antes de Cristo. Porque después de Cristo ya tú eres consciente. Por eso el Señor habla de 4 cosas, de 4 juicios para los hombres. Lógicamente habla del juicio para los hombres que teniendo la oportunidad de conocer a Dios, de conocer la palabra y vivirla, pero rechazaron la salvación, pues esos tienen condenación, se van al infierno, al Seol o al Hades, y ahí están pagando en ese lugar intermedio en espera de que los enjuicien y les den su sentencia y entonces sean lanzados al lago de fuego. Es la segunda muerte. Pero hay otro grupo que habla Hebreos, que si alguno, que eso es para la iglesia, si alguno hubiese conocido la verdad, hubiese sido partícipe de las bendiciones espirituales, de la palabra viva y volvió atrás,
no puede crucificar a Cristo dos veces, sino lo que le espera ahora es una horrenda expectativa de muerte o de juicio. Ese es para la iglesia. Ese es el juicio para la iglesia. Esos son los que se van al Seol y a lo mejor se salvan, como dice, ya lo mencioné al principio, aunque por fuego. Vale, ese es un grupo, la iglesia que se pierde o que es castigada por no querer vivir la palabra, por no aprovechar el mensaje de hoy, por no haber creído en los profetas o en el profeta que te muestra la palabra profética más firme, más segura, que es la Biblia. Ese es un grupo. El otro grupo ya lo mencioné, que no creyeron, que no aceptaron el evangelio y eso ya están condenados, mueren condenados. Pero está un tercer grupo, que es el que me llamaba la atención. Vamos a leerlo solo en Judas, porque ¿para qué hablamos tanto? Hay un grupo terrible, Judas 3. Judas solo tiene nada más un capítulo. Judas 3. Ese Judas, siervo de Jesucristo, dice en el 1, y hermano de Santiago. Él era hermano de Santiago. Y se escribió su carta, inspirada por el Espíritu. Pero se esforzó, porque dice en el 3, amados, mientras me esforzaba por escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribir para exhortaros a que contendáis eficazmente por la fe que fue entregada una vez a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde el antiguo habían sido destinados para esta condenación. Ellos son hombres impíos que convierten la gracia de nuestro Señor en libertinaje y niegan al único soberano y Señor nuestro Jesucristo. Ahora bien, quiero haceros recordar, ya que todo lo habéis sabido, que el Señor, al librar al pueblo una vez de la tierra de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Destruyó. Por eso dice que Él es amor, pero también es fuego consumidor. A eso se refiere al pueblo de Israel. Bueno, iba a decir algo, pero mejor respeto eso, porque como ahora, según hay derechos humanos, bueno, pero aquí está hablando del pueblo de Israel que idolatró, que no cumplió la ley de Moisés, que adoraron el becerro de oro, que se quedaron tendidos en el desierto, que no siguieron a Moisés, que fueron un pueblo contumaz y rebelde. Y dice que Dios los destruyó. Ahí dice que es amor, pero fuego consumidor. Es fuego consumidor para los suyos, que no creen. Por eso encontramos el libro de Lamentaciones, donde encontramos a un pueblo lamentándose porque negó a Dios. Vaya. Pero a esto los compara Judas con los falsos maestros, que se meten entre nosotros y traen cosas terribles a enseñar a la iglesia para desviar a la gente de la fe. Luego dice, también a los ángeles que no guardaron su primer estado o su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los han reservado bajo tinieblas en prisiones eternas para el juicio del gran día. Asimismo, Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que de la misma manera fornicaron y fueron tras vicios contra lo natural, son puestas, por ejemplo, sufriendo la pena del fuego eterno. Pero los compara con los falsos maestros, los que niegan la fe, que se introducen entre nosotros. Pero habla que los ángeles fueron llevados a prisiones eternas de oscuridad, y en otras versiones dice el tártaro. Bueno, pero también me llama la atención un pasaje cuando habla el Señor de los talentos. Dice que al que enterró el talento, lo mandaron a las tinieblas de afuera. ¿Cuáles tinieblas serán? A lo mejor son las mismas tinieblas a donde van los ángeles que no guardaron su dignidad. ¿Quiénes son estos ángeles? Los que estando en los cielos vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, dice en Génesis,
y tomaron cuerpos. Los ángeles no guardaron su dignidad, que eran espíritus, sino que agarraron cuerpo para irse a meter con las hijas de los hombres. Y de ahí nacieron gigantes en la tierra, dice. Una generación degradada por la mezcla de ángeles con humanos. Para mí, por lo que dice ahí, porque dice después que Dios se arrepintió. No, a Dios le pesó haber hecho al hombre, porque se volvió sensual. Para mí ahí comenzó a manifestarse, se comenzó a desarrollar la sensualidad sexual. Porque antes el sexo no era como se conoce el día de hoy. El sexo del día de hoy es un sexo sensual, es un sexo carnal, de lascivia, que viene de la herencia de la mezcla de ángeles que tomaron cuerpo con las hijas de los hombres. Antes de eso, se tenía cuerpo sexual para multiplicarse. No era por deseo carnal. Por eso es que no era problema para Sara decirle a Abraham que se metiera con la esclava para que la esclava le diera hijos. Ahí no fue un pecado sexual porque no existía en ese tiempo, hasta que hubo la mezcla de ángeles que no guardaron su dignidad y se mezclaron con las hijas de los hombres. Ahí era el pecado que escuchó a Sara, y entonces vino Abraham y dañó la descendencia. La dañó o maldijo a esa descendencia de Ismael. De ahí es de donde vienen el grupo de los musulmanes. Ya me van a maltratar los musulmanes, pero no estoy hablando en mal, en el sentido que, bueno, tampoco criticando, solo estoy exponiendo lo que dice la Biblia, porque de ahí viene ese grupo, los ismaelitas. Y entonces Ismael fue expulsado de la casa de Abraham porque prefirieron quedarse con Isaac, que de ahí viene el grupo del pueblo judío. Entonces se pelearon desde ahí. Y hasta el día de hoy se siguen peleando por ese errorcito que cometió Abraham. Entonces no fue un error sexual, sino fue un error que no entendió que no podía él cambiar la descendencia, porque él tenía que engendrar a Isaac, pero no se esperó, sino que se adelantó porque huyó a Sarita y vino ese gran conflicto. Por eso Abraham es la base de la humanidad salva y también la base de la humanidad perdida. Por eso le llaman el padre de la fe. De Abraham viene Isaac y Jacob, y de Jacob viene el pueblo de Israel. Y cuando viene el pueblo de Israel le ponen al sumo sacerdote, le ponen sus propias leyes, y de ahí viene el pacto de la ley mosaica que habla. Pero ese pacto se acabó cuando vino Cristo, y ahora estamos en un nuevo pacto. Pero nos mantenemos en el Abraham del Génesis. De ahí venimos nosotros, de las estrellas de los cielos, de la descendencia y la promesa de Abraham. Por eso es que Abraham es muy importante, y por eso es que el Señor lo menciona, que Lázaro fue a dar al seno de Abraham. Vale, pero para que quede más claro, Pedro también lo dice acá, ya lo hemos leído, pero también es que hay un grupo, el grupo de la iglesia que negaron la fe y que son salvos aunque por fuego, pero estos falsos maestros, estos ni por fuego van a ser salvos, hermano, porque niegan al Señor anunciando falsas doctrinas. Por ejemplo, yo tengo que decirlo, ¿cuándo los maestros determinaron que hubiese mujeres pastoras sobre hombres dirigiendo congregaciones? Si eso no está establecido por Dios en la vida, en la Biblia. Pero hay maestros que lo enseñan y cubren ese tipo de cosas y creen que eso va a quedar impune. Se está violando lo establecido por Dios, se está violando la palabra profética más segura, se está violando lo que Pablo recibió en lo que Pablo recibió y escribió: no permito que la mujer enseñe en la congregación ni ejerza dominio, que calle en la congregación. Y ahora hasta pastoras son profetas y maltratando hombres. Qué bochornoso se mira eso desde los púlpitos. Pero hay maestros que lo están permitiendo. Y esos son los hombres sensuales que no les importa
meter sus principios, meter sus ideas y engañar a la iglesia. Como ahora cualquiera se llama pastor y en el Nuevo Testamento solamente encontramos de pastor a Cristo. Los demás son ancianos. Claro, si un anciano hace su trabajo, va a ser un trabajo pastoral, pero él no es el pastor es Cristo. No, pero ahora hay pastores por todos lados. Y dejemos a los pastores. ¿Cuántos hombres están estableciendo hoy en día profetas? Yo lo dije la otra vez. Por eso es que se sufre por lo que uno predica, pero dígame en la Biblia. El profeta, hay un profeta en Hechos, ¿cómo se llama? Porque hablan, y bueno, y ahora la proliferación de apóstoles. Es que Bernabé también era apóstol. Pero Bernabé andaba con Pablo. Por eso se pone apóstol, pero a lo mejor no era apóstol, pero como andaba con el apóstol Pablo, cuando dice nosotros los apóstoles, dice. Pero ya dicen que entonces era Bernabé porque andaba con Pablo. Pero ¿qué sabemos? Si solo existen 12 apóstoles y de los 12 un abortivo. ¿Por qué dice Pablo que es un abortivo? Porque nació cuando no tenía que nacer, sin querer. Pero era necesario el abortivo porque él iba a predicar el evangelio a los gentiles. Y después de eso, Pablo iba a ser el perito arquitecto de la iglesia y le pusieron a Pablo el abortivo, dejar establecido el fundamento que es Cristo. Vale. Me pueden argumentar que a lo mejor sí hay, bueno, dejémoselo al Señor porque Dios es soberano, pero bíblicamente no encontramos. Pero ¿cuántos hombres se atreven a decir un montón de cosas y establecer una estructura religiosa con nombres que no existen en la Biblia? Y creen ellos que haciendo eso están haciendo el bien. No saben que están violando la doctrina, que están engañando a la gente. Y que estos cuates, dice, cuando los mira el Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, hicimos toda especie de milagros. No los conozco. Hacedores de maldad. No queremos sufrir el agravio. No queremos sufrir la humillación porque qué feo es que le llegan a uno anciano si yo quiero ser pastorazo. O quiero ser apostolazo. O quiero ser profetazo. ¿Habrán profetas hoy? Pues a lo mejor sí, pero no los estemos, ¿cómo se dice? Anunciando. Al profeta Gabo, dice. Pero el profeta Gabo, cuando recién el Señor había ascendido, pues. Pero ya después en el camino no aparecen esas cosas. Y cuando habla que el Señor se sujeta a los profetas, no se está refiriendo a profetas como se establecieron en el Antiguo Testamento, sino que había un don de profecía. Hay algunos dicen que ya hoy en día no hay don de profecía. También están mal, porque si quitamos el don de profecía, quitamos los dones del Espíritu. Y la iglesia no puede subsistir sin los dones del Espíritu. Mira dónde me metí. Pero me metí aquí porque aquí dice, pero hubo falsos profetas entre el pueblo, como también entre vosotros. Estoy leyendo 2 de Pedro 2. Como también entre vosotros habrá falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructivas, llegando aún hasta negar al soberano Señor que los compró, aserrando sobre sí mismos una súbita destrucción. Bueno, y sigue leyendo ahí, que ya lo sabemos, pero lo que me llama la atención es que Judas, que le costó escribirlo, dice, si Dios no perdonó a los ángeles que no guardaron su dignidad, estos hombres que están enseñando cosas falsas y viviendo un evangelio torcido, tampoco guardaron su dignidad. Porque los ángeles eran espíritu y tomaron cuerpo. Estos no son nada y agarran título de pastores. No son nada y agarran título de profetas. Uy, hermano, ¿qué nos pasa? Entonces, por lo que dice la Biblia, por eso es de que yo no vengo a pelear ni a argumentar, solo estoy exponiendo y no quiero que nadie me reclame nada, solamente vaya a la Biblia. Y no me pongan nombres porque, claro, Bernabé que andaba con, pero después Pablo se separó de Bernabé porque Bernabé siguió la doctrina de Pedro,
que andaba judaizando. Aunque Pedro tuvo palabra, pero se separó porque dijo, Pedro y estos aún hasta Bernabé convencieron, dice en Santiago, no, en Gálatas. Bueno, a saber en dónde, pero ahí lo dice Pablo. Ya lo leí una vez, pero se me olvida exactamente la cita. Va, entonces, hay gente que va a ir al Seol y ahí aunque por fuego se va a salvar, pero no va a resucitar. Porque no se van a poder levantar en la congregación de los justos. El impío no se levantará en la congregación de los justos, pero va a compadecer. Pero cuando compadezca, tú espérate. Tú tienes que estar en el último juicio. A lo mejor cuando pases tu prueba, te quedes todavía en el libro de la vida. Porque dice Apocalipsis, los que no fueron hallados en el libro de la vida, habla de lo final. Entonces, el galardón es de los que están en el seno de Abraham, como Lázaro, descansando. Pero van a haber creyentes que van a ser salvos aunque por fuego, que así como el rico va a ver en el abismo que los separa, que allá están los que descansan. Y van a decir, como el rico, ¿por qué no hice caso? ¿Por qué no le di de comer a Lázaro? ¿Por qué lo pisoteé y lo humillé? ¿Por qué no lo vi como mi hermano? Y lo levanté y le di de comer. Sino que me burlaba de él y ni siquiera le daba las migajas, sino que él agarraba las migajas que caían. ¡Qué desgraciado! Pero creyente, hijo de Abraham. Así hay mucha gente que no tienen piedad y misericordia de los que están pasando dificultades, los que pasan necesidades y hambre, que son creyentes y los miran mal. Tú no tienes que comer porque andas mal con Dios. Tú no tienes que comer porque estás bajo juicio de Dios. Pero qué rico es que esté bajo disciplina y castigo de Dios, porque Dios al que ama disciplina y castiga al que toma como hijo. Entonces está arrastrado, anda pasando dificultades, anda en grandes luchas, lo han avergonzado. Amén. Lo está castigando Dios, sí, porque es hijo. Porque Dios al que ama disciplina y castiga al que recibe como hijo. Gracias a Dios que me están castigando. Si un día me voy a morir y quiero que me reciban los ángeles, pero estos que están engrandecidos desprecian a los demás. Por eso dice ahí que en el tribunal, en el trono blanco, van a haber grandes y pequeños. Ahí van a estar todos los reyes de la tierra, humanos. Ahí van a estar los grandes líderes mundiales que han torcido la doctrina y que han desviado a la iglesia de la común fe, de la común salvación. Y cuando dice Judas común salvación, dice común salvación porque la salvación es bien sencilla. Vive el evangelio, vive la palabra, perdona, ama. Deja que Dios te castigue, deja que Dios te discipline. No te le opongas a Dios. Que te humillen, amén, Señor, por algo hice, castígame, porque soy tu hijo. Pero eso sí, Señor, el día que me muera, me quiero ir al seno de Abraham. Porque puede ser que aquí viva unos 30, 40 años más. Quiero usar este cuerpo para hacer obras dignas del evangelio. No violar la palabra. Yo como maestro o como que enseña, tengo que cuidar de no salirme de la Biblia. Muchos, y por eso es que me llama la atención, porque han inventado por ahí que los profetas asientan doctrina. Pero si la doctrina ya está dicha. No, para eso está el don de ciencia, la palabra de sabiduría, la profecía, el don de profecía, para que Dios me hable de lo que estoy viviendo. Pero no me tienen que decir, Dios me reveló una nueva doctrina. Porque vienen, me reveló una nueva doctrina. Y se pone uno a inventar nombres.
No, hermano. Si no está en la Biblia, por eso a mí me caen mal los eruditos y los que se meten en el griego, en el arameo, porque hablan las palabras hebreas y griegas. Pero, ¿qué hablaría al Señor según habló arameo? Se hablaba griego y... Ahora, como dicen por ahí, la pluma del escriba se torcería o se ensuciaría, dice. Bueno, pero el Espíritu Santo es suficiente para que aunque se haya manchado alguna traducción, el Espíritu nos lleve a la palabra pura que está en las Escrituras. Si, por ejemplo, los católicos romanos, su canon bíblico es diferente al nuestro. El nuestro son 66 libros. Yo creo que esos 66 libros que están en la Biblia que tenemos nosotros son los libros que el Espíritu Santo dejó para que fuera suficiente para que nosotros tuviésemos la palabra profética más segura y vivirla. Pero vivir esta palabra es humillación, hermano. Vivir esta palabra es negarte a ti mismo. Vivir esta palabra es enfermarte. Vivir esta palabra es pasar desprecios. Vivir esta palabra es que Dios te esté castigando a cada rato. Que te mantenga Dios disciplinado. Pero no porque te mantiene Dios disciplinado o castigado, estás mal. No, eres hijo. Por eso en el castigo y en la disciplina que Dios te da, no niegues la fe. No le reclames nada a Dios. Señor, tu voluntad fue hecha. Solo dile, líbrame del Seol. Líbrame del infierno, Señor. Que mi vida sea librada del infierno. Aunque en esta vida solo esté comiendo migajas. Dura es esta palabra, ¿verdad, hermano? Pero yo no veo otro evangelio, pues. Yo no encuentro otro evangelio. Es difícil de explicar, difícil de entender, pero más difícil es de recibirlo. Pero el Señor viene pronto. Yo creo que el Señor viene muy pronto, hermano. No sé qué va a pasar. Sería lindo que el Señor terminara por venir. Pero quizás antes que el Señor venga vamos a ver la muerte física. Pero estemos listos. Por eso miren, hermanos. Hay una cosa. El pueblo de Israel, su gran pecado fue que apedreó a los verdaderos profetas. Los apedreó. Los mataron a pedradas a los verdaderos profetas. Por eso, ten cuidado de irte en contra del mensajero si tiene el mensaje. Y pídele a Dios nunca quedarte sin mensajero. Porque aunque tú seas muy letrado, necesitas un mensajero. Porque dice en el mismo Romanos, ¿cómo oirán sin haber quien les prediquen? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces, ¿cómo vas a oír tú sin haber quien te predique? Necesitamos la locura de la predicación que dice Pablo, la predicación de la cruz. Vale. Solo termino esto y déjeme ver. Romanos, vamos a ver si lo encuentro, y si no, yo sé que está en la Biblia. Perdón. Cuando dice, porque Dios hablando en otro tiempo. Ay, Señor. Es que yo soy malo para. En Romanos. Aquí. Ay, pues la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad. En el Romanos 1, 18, quiero ver si está ahí. Porque lo que Dios se conoce es evidente entre ellos, que Dios hizo
que fuese evidente, porque lo invisible de su eterno poder y deidad se deja ver desde la creación del mundo, siendo entendido las cosas creadas, de modo que no tienen excusa. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, más bien se hicieron vanos en sus razonamientos, y su insensato corazón fue entenebrecido. Profetando ser sabios, se hicieron fatuos, y cambiaron la gloria de Dios por lo incorruptible. Pero ya no la encontré. Dios hablando en otro tiempo dice, bueno, yo creo que no lo voy a encontrar. O si lo encuentro, se lo digo más tarde. Bueno, pero ahí está, en Romanos. Ahora manda, porque Dios habiendo hablado en otro tiempo, ahora manda a los hombres a que se arrepientan. Pero da a entender, habló Dios en el principio, habló Dios por los profetas, y por último dice, Cristo vino a decir las cosas. Él fue el último que habló. Y el último que habló, que es Cristo, ahora lo representa el Espíritu Santo. Pero lo representa el Espíritu Santo con la palabra profética más firme. Yo sigo creyendo, hermano, que aunque la Biblia no es la verdad, en el sentido de su esencia, la contiene. Y que no puedo yo encontrar la verdad sino a través de la Biblia. Y debo de ser cuidadoso de vivirla. Amén. No sé si encontraste el pasaje. Si no, ¿habrá alguna pregunta, hermanos? Sí, mi hermana Lorena. Quizás pasas el micrófono para, hermano, alguien que me ayude para que se grabe la pregunta. Bendiciones. Sabemos que nuestra lucha no es con carne, sino con potestades. ¿Son las potestades diferentes a los espíritus inmundos? Es que hay diferentes grupos. Hay gobernadores, hay potestades, y están los seres de las regiones celestes. Es diferente. Los espíritus inmundos son de un rango menor, que son dirigidos por las potestades. Hay potestades que pueden ser ángeles caídos, que son usados para torcer la doctrina, porque aunque los ángeles que no guardaron su dignidad en Génesis ya fueron condenados, hay otros ángeles que andan enseñando. Por eso dice Pablo, si viniese un ángel, viniese una persona y trajese otro evangelio, aunque fuera un ángel, sea anatema. Entonces hay potestades que son ángeles caídos, que son glorias caídas, que son usadas por el diablo, que gobiernan y de plano tienen grupos de espíritus inmundos, y hay un rango menor que son los demonios. Ese es otro grupo menor, que también son espirituales, pero les ponen diferentes rangos. Los espíritus son usados para cosas más importantes, digámoslo así, y los demonios para otro tipo de situaciones. Hay potestades, hay gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes, hay diferentes, lo dice Pablo en Efesios, creo que está. ¿Alguna pregunta? A ver, Hechos 17:13. Gracias, hermano, del chat. Dice, leámosla. Pero cuando supieron los judíos de Tesalónica que la palabra de Dios era anunciada por Pablo, también en Berea fueron allí para incitar y perturbar a las multitudes. Entonces los hermanos hicieron salir inmediatamente a Pablo para que se fuese hasta el mar, mientras Silas y Timoteo se quedaron allí. Bueno, sí, siempre es que se manifestaron falsos maestros y también se manifestaron falsos apóstoles, porque pues habían 12 apóstoles que eran los que iniciaron la iglesia, que son el fundamento. El abortivo es Pablo. Ya si habrán otros, ya solo Dios lo sabe, que Dios es soberano, pero es lo que dice la Biblia, pues. Y, bueno, pero es una de las citas. Pero en Hechos está cuando habla de Pablo y Bernabé que anduvieron juntos, y habla en una de las cartas de Pablo
que menciona a Bernabé como nosotros los apóstoles también tenemos derecho de las mujeres, dice, pero no se refiere de las mujeres en el sentido que pueden tener mujeres, sino que las mujeres les sirvan. Pero algunos agarraron la doctrina y dijeron, si Pablo y Bernabé tenían mujeres, nosotros también podemos, ¿verdad? Pero no se refería a mujeres en el sentido sexual, sino mujeres en el sentido del servicio. Porque a veces si los apóstoles, otros apóstoles tienen a mujeres que les sirven, ¿por qué Pablo y Bernabé, por qué yo y Bernabé, apóstoles, también no los podemos tener? Ahí están las citas, perdónenme que no las tengo todas, pero a veces ni con el teléfono funciona, pero vamos a ver primero Dios que encontremos todo. Otra pregunta. ¿Estuvo claro? Los hermanos que me escucharon pueden mandar preguntas. Hay un correo electrónico en la página que me llega a mí. Ahí pueden preguntar también y yo con mucho gusto les escribo para contestar sus dudas con más tiempo y poner más bases bíblicas los que están interesados en conocer todos los textos. Solo que como ya hablé muchas cosas, entonces a veces cuesta, y luego mi Biblia está toda manchada, entonces a veces me cuesta leer hasta lo que mancho, hermano. Ya voy a cambiar de Biblia porque esta ya no miro en estas letras todas manchadas. No que le agregue yo, sino que subrayo. Amén. Gloria a Dios. Yo creo, hermanos, que definitivamente el Señor nos habla y esperamos de todo corazón que haya quedado un mensaje en nosotros que nos haga entender la realidad de nuestra existencia, la realidad de nuestra vida. Que Dios nos ayude. Oramos al Señor para suplicarle que Él nos ayude y nos bendiga. Padre, te damos muchas gracias esta noche por la oportunidad de haber transmitido tu palabra, Señor. Gracias porque a través del tiempo tú nos hablas y nos iluminas y nos enseñas las cosas para poder realmente vivir como es debido, Señor, y hacer las cosas como tú las has establecido. Que todos los que han oído este mensaje, esta palabra, podamos ser conscientes de la vida que tenemos, del camino que llevamos. Que nos ayude, Señor, para que con este cuerpo nosotros podamos realmente ser enseñados, ser purificados, ser perfeccionados, que a través de nuestras dolencias humanas, que a través de las luchas que tenemos, podamos, Señor, purificar nuestra alma, podamos purificar nuestra mente, nuestros corazones, Señor, y podamos ponerle la fuerza con nuestros cuerpos para poderte amar con todo nuestro cuerpo y así hacer tu obra bendita. Gracias te damos por permitirme trasladar estas cosas. Sabemos, Señor, que tu palabra llega y que todo aquel que la puede recibir va a ser edificado, va a ser enseñado, va a ser ayudado, Padre bendito. Bendecimos a mis hermanos que están en los diferentes lugares, en Arizona, en el norte de California, en los otros estados que nos oyen, en México, en Sudamérica, Padre, en Colombia, en Venezuela, Padre bendito. Gracias por permitirnos, Señor, llegar hasta ellos, esperando de todo corazón, Señor, que sean edificados y que podamos un día podernos ver, Señor, en persona con todos aquellos que están pendientes. Te bendecimos, te exaltamos, te suplicamos que nos ayudes a meditar esta noche y que podamos descansar sabiendo que estamos en tus manos, Señor, y que tú nos ayudas y nos auxilias en todas las cosas. Gracias, Padre bendito, por todo. Amén, Señor.